Bueno, clase de diseño de investigación en general, y de alguna manera la idea de esta reunión es repasar rápidamente los tipos de diseño de investigación que hay desde el punto de vista metodológico. Hay cuestiones que vamos a saltear porque ya vimos, ¿sí? Ustedes esto lo tienen como para tener conceptualmente esto, y generalmente, volvamos siempre, acá dice epidemiológica, pero esto es diseño de proceso de investigación en general, no tiene por qué ser epidemiológica. Partimos de un marco teórico determinado, de búsqueda bibliográfica, conocimiento actual, a partir del cual se plantea el problema. A partir de las preguntas se genera la hipótesis y los objetivos, ¿está bien? A partir de esa hipótesis y objetivo, como siempre que tenemos, definimos la población de estudio y la muestra que vamos a obtener. Todo esto que estamos mirando nos va, de alguna forma, restringiendo a qué tipo de diseño de investigación vamos a elegir para poder cumplir con los objetivos y con las hipótesis, ¿está bien? A partir de cómo vamos a tomar la muestra, cuando vamos a tomar la muestra tenemos que saber qué cosa, qué variables vamos a tomar, cómo vamos a tomar esas variables, cuál es el nivel de medición de esas variables, cómo vamos a operacionalizar esas variables, ¿está bien? Cómo vamos, también dependiendo del diseño de investigación, cómo vamos a armar ese archivo de datos o esa base de datos. Un poco discutir si estamos midiendo a la misma unidad de análisis o paciente antes y después, o un seguimiento, puede ser un seguimiento a lo largo de X años o X meses, ¿está bien? Entonces ahí vamos a medir ciertas variables repetidamente en distintas columnas, ¿está bien? En distintos tiempos. Si la variable, como estábamos charlando en la otra clase, es de respuesta múltiple, para cada categoría de esa variable de respuesta múltiple vamos a generar una condición, una variable dicotómica, ¿está bien? Con un sí y no para cada respuesta múltiple, ¿sí? Una vez que tenemos los datos, tenemos que armar la base de datos, ¿sí? Procesar los datos, analizar los resultados que obtenemos y conclusiones, publicación o lo que sea. Un poco, cuando planteamos el problema, estamos hablando qué tipo de diseño vamos a trabajar. O sea, a partir de cuando nos planteamos el problema, va a definir qué tipo de diseño de investigación vamos a emplear, qué nos conviene, qué tipo de diseño nos conviene. ¿Está bien? ¿Qué características, qué atributos, qué es lo que voy a estudiar? Un poco lo que hablamos de operacionalizar las variables, generar indicadores, ¿está bien? Etcétera. ¿Cuál va a ser la fuente de datos? Acuérdense, fuente de datos primaria o secundaria, ya eso define el diseño de investigación. Un diseño experimental no va a ser nunca retrospectivo, un diseño experimental siempre va a ser prospectivo, ¿sí? Hay diseños de investigación que pueden ser tanto retrospectivos como prospectivos, ¿está bien? Y también qué tipo de fuente de datos, si son fuentes de datos primarias, fuentes de datos secundarias. Eso le va a dar fortaleza o debilidad al diseño de investigación. Y lo tenemos que tener cuando hablamos de los resultados. O sea, si el diseño de investigación también va a definir, ¿sí?, la evidencia científica que tienen los resultados que vamos a tener, ¿sí? Hay diseños de investigación que tienen mayor evidencia científica, máximo puede ser un metaanálisis, como decir, un metaanálisis de máxima evidencia científica, y mínimo, digamos, los diseños observacionales, ¿está bien? O cuando tenemos estudio de casos de 4 o 5 pacientes, serían los de menor evidencia científica, ¿está bien? Como para poner las dos puntas. Un poco esto es lo que vimos recién. Y volvemos entonces que a partir del planteamiento del problema vamos a ver cómo vamos a diseñar la investigación. ¿Está bien? Y el diseño no es otra cosa que el plan que tenemos nosotros, el investigador, para ver cómo vamos a cumplir con los objetivos y cómo vamos a comprobar con las hipótesis. Y de alguna manera ese es el objetivo del diseño de investigación.
¿Está bien? Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? En una de las primeras clases. Los tipos de diseño de estudios, cualitativo, cuantitativo, ¿está bien? Experimentales o observacionales o no experimentales. Hoy vimos uno que es cuasi experimental, o sea, de entre los experimentales y observacionales podemos hablar de un cuasi experimental. Por ejemplo, un pre-post-tratamiento sería un cuasi experimental. O sea, cuando no, en el experimental lo que lo define es que asignamos en forma aleatoria quién va a ser tratado y no tratado. En un cuasi experimental no, sí, pero de alguna manera seleccionamos qué tipo de pacientes, criterios de inclusión, criterios de exclusión, o sea que está en el medio entre un experimental y un no experimental u observacional. Los observacionales no sé, que no son malos o buenos, o los experimentales son malos o buenos. Yo cuando dije hoy que los experimentales tenían mayor evidencia científica, los resultados de un experimental tienen mayor evidencia científica que un observacional o un cuasi experimental, no siempre podemos elegir un experimental. ¿Sí? Hay variables independientes que no podemos, desde el punto de vista bioético, decirle a un paciente tener tal enfermedad o no tener tal enfermedad. El paciente viene con esa característica y es observacional. También fumadores, no fumadores. Nunca va a ser experimental. ¿Está bien? Descriptivos analíticos está relacionado con qué, con los digamos, y acá siempre hay una discusión. No hay descriptivos puros. Uno puede empezar un análisis de una base de datos o de datos que tiene de una población y empieza describiéndola y termina siendo un analítico. Los descriptivos lo que hacen es generar hipótesis, entonces posiblemente algo que empieza como descriptivo termina como analítico. La característica del analítico es que uno te plantea hipótesis, ¿está bien? Y cruza variables. En el descriptivo no hay cruce de variables, ¿está bien? Transversales y longitudinales, recuerden que era con respecto a la toma de datos. Transversales es una fotografía, se toman en un momento determinado, y los longitudinales es que se pueden tomar en distintos tiempos o en distintos momentos, ¿sí? Se miden variables de los mismos pacientes, ¿está bien? De la misma manera, por supuesto, ¿no? Controlados y no controlados. Los controlados es cuando uno pone criterios de inclusión y de exclusión. Por lo tanto, la ventaja de un controlado es que el n va a ser menor, porque yo estoy controlando variables que pueden afectar a la asociación entre las variables que quiero cruzar. ¿Está bien? En una base de datos no controlada, o sea, a mí me llega, por ejemplo, todas las bases que puedo sacar de historias clínicas de un hospital, por ejemplo, generalmente no son controladas, por lo tanto el n tiene que ser mayor. ¿Por qué? Y porque hay muchas variables que vienen en conjunto, ¿está bien? Entonces, la ventaja del controlado es que uno, al controlar ciertas variables que pueden afectar a la relación entre las variables que están planteadas en las hipótesis, ¿sí? Hace que el n sea menor. Cuando no es controlado, necesito un n mayor, ¿está bien? Simplifactorial es cuando yo cruzo dos variables o cuando a la variable dependiente la comparo con varias variables independientes, ¿está bien? Infarto de miocardio con variables metabólicas, de tensión arterial, de antropométricas, y veo cómo influyen en forma conjunta esas variables independientes con el resultado que es infarto de miocardio. Si no, por ejemplo, ¿sí? Según la temporalidad, retrospectivo, prospectivo, ambipectivo. Un retrospectivo es datos que ya se tomaron, prospectivos generalmente son datos que vamos a tomar de ahora en más. Ya vimos ventajas y desventajas de retrospectivo y prospectivo. Y ambipectivo es porque puedo tomar datos ya previos a la investigación y datos que se toman post-investigación de los mismos pacientes. Eso sería un ambipectivo. ¿Está bien? O sea que tengo datos ya cargados en la historia clínica de ciertos pacientes, pero que los estoy siguiendo y veo los resultados posteriores.
Ahí sería ambipectivo. Tengo datos previos y datos posteriores. ¿Sí? Y según la unidad de análisis pueden ser individuos o pueden ser conglomerados o ecológicos. Cuando yo comparo provincias con alguna patología, por ejemplo, prevalencia de ciertas enfermedades, incidencia de ciertas enfermedades entre provincias, o cantidad de niños con ciertas patologías a nivel escolar, ¿está bien? Estoy trabajando con conglomerados. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Duda, Bien. consulta, pregunta? Y acá tenemos como una especie muy simplificada de los diseños de investigación. Recomendación, cuando ustedes tienen que describir el diseño de investigación, muchas veces no encaja en esta clasificación. Entonces, cuando en un paper, cuando en un resumen de un congreso tienen que describir el diseño de investigación, lo describen. No ponen analítico, cualitativo, cuantitativo, transversal, dicen, se tomaron los datos de tal manera, ¿está bien? Y el objetivo era tal cuestión. O sea, describen cómo va a ser, es mucho más claro que encasillarlo en uno genera una clasificación y a veces en nuestro estudio queda medio entre uno y otro, ¿sí? Pero generalmente los dos grandes grupos, descriptivo y analítico, los dos grandes grupos de investigación, ¿sí? Los descriptivos es quién, dónde, cuándo, cómo, o sea, no hay hipótesis, recuerden eso, no cruzo, en principio no planteo cruce de variables, genera hipótesis un estudio descriptivo, ¿sí? Dependiendo de la unidad de análisis puede ser poblacional o individual. Los poblacionales, ustedes mucho por ahí análisis de situación no hacen, pero se usa mucho en salud el análisis de situación, que se ve cuáles son las condiciones de salud de una población determinada, ¿sí? Y asociadas con variables ambientales, variables genéticas, variables alimentarias, variables geográficas, ¿sí? Eso es decir, un análisis descriptivo de una situación de salud de una población, donde se trata generalmente de ver cuáles son los problemas de salud que tiene esa población, ¿sí? Y si están relacionados o no con algunas variables que caracterizan a esa población. Estudios ecológicos es cuando tomo conglomerados y describo esos conglomerados. ¿Está bien? Norte de la Ciudad de Buenos Aires con el sur de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Mortalidad infantil del norte y del sur, desempleo del norte y del sur, y así. Individuales, tenemos dos tipos de estudio. Uno es lo que hoy dije que tenía la menor evidencia científica, si quieren, que son los reportes de casos o serie de casos, que uno, digamos, no es que son malos o buenos, hay patologías muy poco frecuentes o condiciones clínicas que se evidencian poco frecuentes, por lo tanto uno las puede describir como para ver si al contar, miren, me encontré con esta situación, poco frecuente, y la describe, que puede ser en un paciente, en dos pacientes, o una serie de casos es cuando tengo 7, 8, 10 pacientes. Pero es meramente descriptiva, ¿está bien? Porque el número que tenemos no permite hacer cruce de variables. No son ni muy importantes ni poco importantes. Muchas veces es importante describir una patología que apareció y que es poco frecuente, porque nos sirve a nosotros desde el punto de vista bibliográfico, cuando encontramos algo que no conocemos por primera vez, nos remitimos a una búsqueda y encontramos casos que pueden ser parecidos a los que estamos mirando. ¿Está bien? No es que son buenos o malos. Desde el punto de vista de evidencia científica no tienen casi evidencia científica, son descriptivos. ¿Está bien? Y los estudios transversales, que como ven, vamos a después a volver a verlos en los estudios analíticos, porque pueden ser meramente descriptivos. Los estudios transversales es una base de datos, ¿está bien? Un archivo de datos que describe una población determinada. Los sociodemográficos, los epidemiológicos, pueden ser de tipo estudios transversales, ¿sí? Por el otro lado, vienen los estudios analíticos, que están relacionados con ¿qué? Con que ya se plantea una hipótesis, ¿está bien? Y por lo tanto tengo que
cruzar variables. La primera pregunta es, ¿control de la asignación de la exposición en el estudio? Eso quiere decir, yo voy a asignar, cuando hablo de exposición es tratados, y cuando hablo de no exposición, no tratados. ¿Está bien? Expuestos, no expuestos. ¿Está bien? Ojo, la exposición puede ser distintas exposiciones. Uno puede tener un grupo control y 3 grupos tratados, con A, con B, con C y con A más B más C, por ejemplo. ¿Sí? Pero uno tiene la posibilidad de asignarle a cada unidad de análisis en forma, en este caso aleatoria, generalmente, ¿sí? A qué grupo va a pertenecer. Ese sería los que se llaman estudios experimentales. Por otro lado están los estudios observacionales donde no podemos controlar la asignación de la exposición, ¿está bien? Por ciertas cuestiones. ¿Está? Y ahí tenemos lo que se llaman observacionales. Y dentro de los observacionales tenemos estudios de cohorte, ¿está bien? Y los estudios de casos y controles. Ahora vamos a meternos en estos dos para diferenciarlos bien uno de otro y qué consecuencias estadísticas tiene uno y otro. Ustedes por ahí lo vieron eso en metodología de la investigación. Sí. Qué pasa en un estudio de cohorte y qué pasa en un estudio de casos y controles. ¿Está bien? Acá dice, según la exposición, en un estudio de cohorte, uno observa el grupo expuesto y no expuesto y ve qué va a pasar, ¿sí? Y en el casos y controles ve enfermo o no enfermo, o sea, ve el resultado, pues eso según el efecto. Y después mira para atrás, ¿sí? Si estuvo expuesto o no estuvo expuesto. Entonces compara, los enfermos estuvieron más expuestos y los no enfermos estuvieron menos expuestos. Eso es lo que uno esperaría. En un caso, en una corte, que puede ser prospectiva o retrospectiva, uno sabe quién estuvo expuesto y quién no estuvo expuesto y puede evaluar, ¿sí? En el Tiempo al seguimiento, desarrollo. en el desarrollo, quién se enfermó y quién no se enfermó, para hacerlo más simple, ¿sí? Y por otro lado, los experimentales, en el cual son por ustedes los que más conocen, que son los ensayos clínicos, ¿está bien? De elaborar, digamos, prueba de drogas, prueba de, en este caso, hoy en día, la prueba de vacunas, ¿está bien? Con todos los pasos que tiene que tener un ensayo clínico, ¿no es cierto? Y después los estudios de ensayo de campo comunitario, que son cuando los post-ensayos clínicos muchas veces se quiere ver la eficacia de un tratamiento a nivel global. Por ejemplo, uno evalúa la eficacia de un tratamiento y eso lo tiene en un ensayo clínico. Pero después quiere ver qué pasa en la realidad, qué pasa en la comunidad, cuando a nivel global, digamos, aceptación de esa nueva droga, que pasa a nivel global posterior al ensayo clínico. Entonces sería la efectividad, o sea, verlo en realidad, ¿sí? Cuando ese tratamiento ocurre en la sociedad. Por ejemplo, hoy podríamos ver tranquilamente, a partir de un ensayo clínico de las distintas vacunas probadas, qué ocurrió, cuál es la eficacia real en la comunidad, ¿sí? Cuál es la protección real a nivel comunitario, qué ocurrió con esa. Hoy lo estamos viendo en Argentina, por ejemplo, que estamos viendo una cuarta ola que prácticamente no tiene el impacto que tuvo las anteriores. Recordemos los casos anteriores cuando no había vacunas, cuando en la segunda ola que ya había vacunas, pero todavía no, digamos, no había una gran población vacunada, y hoy en día donde en Argentina por lo menos tenemos mezcla de vacunas, digamos, mixtura total de vacunas, creo que todos tenemos acá, pasamos, digamos, desde la Sputnik, el Sinopharm, más las ARN, etcétera, ¿sí? Y podemos ver los resultados que tienen hoy. Prácticamente hoy no hay un impacto fuerte con respecto a casos graves como teníamos en las otras olas, ¿sí?
Eso podemos evaluar, entonces, si fue bueno o fue malo desde el punto de vista de la efectividad de la vacunación. ¿Está bien? Creo que ya... y acá no están los cuasi experimentales, que es aquellos que son pre-post, o un ensayo clínico comunitario, como en el que recién estaba describiendo, un ensayo clínico comunitario que no hay control de nada. O sea, no hay exposición y no exposición. Veo qué ocurre en la comunidad, ¿está bien? Observo qué ocurre en la comunidad, ¿está bien? Con un tratamiento, ¿sí? De una vacuna o de una droga, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? Pero que yo ahí lo comparo con, digamos, puedo hacer como una comparación con la historia natural de la enfermedad. O sea, en ese caso. En un pseudo experimental, decís vos. Claro. Sí. Vos podés ver qué pasó en la primera ola sin vacuna y qué pasó Claro. ahora, siempre teniendo en cuenta ciertas cuestiones. Claro. Hay variantes nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y Otra después he visto ensayos clínicos que por ahí lo que hacen es, o sea, con enfermedades que son muy poco frecuentes y que está muy descrita su historia natural, de que por ahí hacen la intervención y comparan ese grupo, digamos, el grupo, no sé, niños con, qué sé yo, AME, que les ponen tal y tal tratamiento, terapia génica, y después lo comparan con qué pasaba con otros niños, no esos mismos, los controles son como otros, digamos, otros individuos que fueron evaluados antes de que existiera Claro, alguna terapia. sería Eso una igual es corte, experimental, eso se llama una corte, no me acuerdo el nombre exacto, pero no real. claro. Porque, O sea, como que el no control, es los mismos pacientes antes y después, pero se hace eso. o no es un grupo que le asignan el placebo y al otro les están dando la droga, sino que es uno, la historia natural de uno versus Pensemos en hemofilia. Pre y post la aparición de todas las nuevas drogas para el tratamiento de la hemofilia. Y ahí podés comparar calidad de vida pre y post, por si lo tenés medido antes, consecuencias que tenían, digamos, en su salud pre y post, digamos, la aparición de las nuevas drogas, ¿está bien? Y podés comparar. Si tenés la suerte de tener pacientes antes y después, podés hacerlo, pero si no tenés un grupo previo y cómo era su calidad de vida, sus condiciones de salud, con la actualidad. Ese sería también un ejemplo parecido al que vos tenés. Y sería un pseudo experimental, de alguna manera. ahí sería, esa era mi duda. Cuando yo comparo con la historia natural, ahí digo que es pseudo experimental. O igual puedo decir que es experimental porque, no, está bien, es pseudo, está bien. No me quedaba con esto de la intervención, pero Claro, igual no. La está bien. intervención no Es es, pseudo, está bien. vos no le asignás No, de no, no, forma aleatoria. ¿Está bien? Bueno, claro. ahí tenés un Entonces caso es que pseudo, por ahí está no bien. encaja en ninguno de estos. Tú tenés que explicar cuál fue tu diseño de investigación. No es ni Claro. experimental ni pseudo experimental. Yo tomé la historia natural y la comparo con, digamos, un grupo de pacientes previo a la aparición de algo y post aparición de algo, de alguna manera. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Alguna duda, consulta? ¿Nada? Bueno. Yo voy a saltear todo esto porque un poco ya lo fuimos describiendo, y yo me concentraría en los estudios observacionales. Está bien que tenemos los transversales, que queda claro, es fácil, es una fotografía. En un transversal voy a calcular prevalencias, o sea, porcentajes, ¿está bien? En un momento dado es una fotografía,
¿está bien? Por lo tanto, desde el punto de vista del riesgo, si quiero comparar los expuestos y no expuestos, ¿está bien? Lo que voy a tener que es Una razón de, o sea, lo que tengo que hacer es una razón de odds ratio prevalencia. o razón de prevalencias, pero no voy a tener tasas o incidencias. De la misma manera, en los casos y controles, también voy a tener la misma cuestión. No, voy a tener que comparar razón, odds ratio, ¿está bien? O productos cruzados, razón de productos cruzados. En cambio, en la corte, como uno va siguiendo los expuestos y no expuestos, va a tener nuevos casos a lo largo del tiempo, la aparición de nuevos casos en un determinado tiempo. En ese caso tiene incidencias, tiene tasas, y ahí podría calcular el riesgo relativo. Ya que estamos, ¿cuál es la ventaja de la corte con respecto a los casos y controles y transversales? Que en un seguimiento de pacientes que veo cómo se van enfermando o no enfermando entre los expuestos y no expuestos, la enfermedad tiene una causa, estuvo expuesto o no estuvo expuesto. Entonces yo, como voy siguiendo a los que estuvieron expuestos y veo cómo se enferman, y los que no estuvieron expuestos cómo se enferman, puedo decir que la causa de la enfermedad es la exposición o la no exposición. ¿Está bien? Esa es la ventaja de los estudios de cohorte. En los transversales, yo al mismo tiempo que tengo la enfermedad y la exposición. Por lo tanto, no puedo decir cuál es la causa. O al menos puedo hacer una asociación temporal, qué sé yo. Después puedo tener algún confundidor con la corte, Tal cual. pero por lo menos puedo Sí, establecer la asociación temporal, que es pero podés tener importante asociación temporal, exactamente. En el otro no tenés asociación temporal. en el otro no. Vos decís, cuando encuentro relación entre la exposición y la enfermedad, nada más, pero no sabés cuál es el huevo y la gallina de alguna manera. Lo mismo pasa en los casos y controles. Yo tengo la enfermedad hoy, pero miro atrás quién estaba expuesto y no expuesto. Por lo tanto, tampoco voy a poder tener causalidad. O sea, dentro de los observacionales, el más fuerte es el de la cohorte, pero también son los más complejos. A veces no se pueden realizar. Un estudio de cohorte, digamos, es más complejo porque tengo que tenerlo bien armado, ¿está bien? Cada unidad de análisis la tengo que seguir en el tiempo, ¿está bien? Sea retrospectiva o sea prospectiva. Por lo tanto, digamos, tiene su complejidad. Que a veces se puede y a veces no se puede. Esa es un poco la realidad. Esperen, me fui. Este es el estudio típico de casos y controles, ¿está bien? Yo miro la población y veo los enfermos y los no enfermos, los casos y los controles. Y para atrás miro cuántos expuestos y no expuestos no había, y de los controles, cuántos expuestos y no expuestos no había. O sea, hoy veo los que tienen alguna enfermedad respiratoria. Y me fijo para atrás si era fumador o no fumador. Ese sería un ejemplo de un caso y controles. Entonces acá tengo los enfermos o casos, los sanos y controles, acá lo estoy exagerando, y para atrás miro qué proporción estaba expuesta y qué proporción no estaba expuesta al factor supuestamente de riesgo. ¿Está bien? Ese sería un estudio que es siempre retrospectivo, porque la exposición es retrospectiva, ¿está bien? Hoy veo el resultado en realidad. ¿Está bien? Ese sería el diseño de casos y controles. Por ejemplo, acá hay una enfermedad periodontal como factor de riesgo del parto pretérmino prematuro, sería, y de bajo peso, o de bajo peso, al nacer en el Hospital Nacional, ¿Está bien? O sea, la enfermedad periodontal, hoy que miro el parto de la mujer, si fue a término o no fue a término, ¿está bien? Y evalúo la enfermedad odontológica, en este caso una enfermedad inflamatoria, que es la enfermedad periodontal, ¿saben lo que es, no? Dos grandes enfermedades que tenemos en la odontología, las dos grandes patologías son las caries y la enfermedad gingivo-periodontal, que está relacionada con la inflamación. Lo que se supone
que una enfermedad inflamatoria a nivel bucal afecta a otras cuestiones. En este caso, hablan de cuestiones cardiológicas y hablan también de cuestiones de parto que afecta el resultado de un embarazo. Entonces, yo veo el resultado del embarazo hoy, si fue a término o no, o el peso del recién nacido, ¿está bien? Y veo si esa mujer tenía o no tenía enfermedad periodontal. ¿Está bien? O sea, la exposición fue previa al resultado. Ese sería un estudio de casos y controles, ¿sí? En cambio, una corte... Pero en ese caso que te dice un caso y 2 controles. ¿Dónde dice? Materiales y métodos. Estudio con diseño de casos y controles. Un caso, 2 controles. Pero me parece que es que por cada caso van a poner 2 controles. No es que se Ah, gane total. La muestra estuvo perdón, me conformada por... puse. No, Mari, Es excelente que lo que dijiste, porque yo ni lo leí, pero claro, fíjate que acá No lo dice entendí, está bien. 53 casos y 103 controles. Muchas veces, y eso nos va a pasar siempre, en cualquier diseño de investigación, sea experimental o observacional, lo ideal sería 50 y 50, 1 a 1. Está mal expresado acá, te aclaro, para mí esto está mal expresado, no está bien. ¿Sí? Así que quede tranquila. Pero por otro lado, pero es lo que dice el paper, uno mira un paper y lo pone como ejemplo, ¿está bien? Con todos los problemas. Fíjense acá otra cosa, que habla de odds ratio. Justamente lo que hablábamos hoy, que cuando es un caso sin controles, la medición de riesgo es a través de razón de productos cruzados o odds ratio. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Acá están los 53 casos y 103 controles. Muchas veces, ¿qué pasa? Los casos o los controles son difíciles. Por ejemplo, en enfermedades que están relacionadas con la vejez, los casos son medios complicados de conseguir. O sea, los normales, entre comillas. Yo estoy evaluando un grupo con enfermedades que tienen que estar relacionadas con la demencia y controles de la misma edad. Y a veces es difícil los controles, entonces lo que hace es poner inclusive 3 a 1, un control y 3 casos, ¿está bien? Pero eso pasa tanto para las cohortes, para los casos y controles y para los experimentales. ¿Sí? Muchas veces es 3 a 1 o 1 a 3, dependiendo de qué es la figurita difícil. Si el tratado o el no tratado o el caso o el control. ¿Sí? Eso es muy común y se hace, no es que no se hace. ¿Sí? Lo ideal siempre sería 50 y 50, pero a veces no se puede. La corte, ¿está bien? Este sería un poco en este caso, un prospectivo. Tomo la muestra de una población, ¿está bien? Todas personas, entre comillas, sin enfermedad, veo quiénes están expuestos, quiénes no están expuestos, ¿está bien? Y al final evalúo, después de cierto tiempo, cuáles se enferman y cuáles no se enferman. O sea, acá puede haber una relación temporal entre la exposición y la enfermedad, cosa que en el anterior no lo tenía. ¿Sí? Por eso tiene mayor evidencia. Y en este caso puedo calcular los casos nuevos y por lo tanto tengo incidencia, y por lo tanto incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos no es otra cosa que riesgo relativo. ¿Está bien? También puedo hacerlo al revés. ¿Sí? Este sería una cohorte retrospectiva. Acá, ¿qué tenemos? Un ejemplo. Identificar características clínicas y epidemiológicas y los factores de riesgo asociados a la mortalidad de pacientes con SIDA coinfectados con histoplasmosis. ¿Está bien? Y acá tenemos un ejemplo de un estudio de corte. ¿Sí? Después léanlo tranquilo y tranquilas. Estudios transversales. Este sería el diseño. ¿Está bien? Tomo la muestra
y en el mismo momento veo los enfermos expuestos, los enfermos no expuestos, los sanos expuestos y los sanos no expuestos. Una tabla de 2×2, ¿está bien? Por lo tanto, también voy a tener que calcular odds ratio, ¿sí? Los experimentales, ¿está bien? Más allá de las clasificaciones, los ensayos clínicos, pero ustedes lo que miro más en metodología de investigación orientado a ensayos clínicos, ¿sí? Es cuando uno puede que, acá tenemos un ejemplo de un posible ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿está bien? Tengo la población, ¿está bien? Criterios de selección, los que no cumplen quedan afuera, población experimental, consentimiento informado, los que no aceptan, ¿está bien? Acá quedan los participantes, los que ingresan digamos, al estudio, al ensayo clínico, ¿sí? Se asigna aleatoriamente grupo A y grupo B. Recuerden que los dos grupos tienen que estar balanceados. O sea, en esa selección aleatoria, no es totalmente aleatoria, a veces tiene que estar controlada, que, por ejemplo, haya tantas mujeres como hombres en los dos grupos, que si hay grupos de edades que pueden afectar a la enfermedad, tener en cuenta los grupos de edades que sean proporcionales en los dos grupos, ¿se entiende? O sea, se puede hacer aleatorio, pero estratificada esa aleatoriedad, ¿está bien? Acá tenemos el grupo A, intervención, ¿está bien? Intervención, seguimiento, siempre hay que pérdidas y abandonos, o retiradas por alguna cuestión, pérdidas y abandonos cuando el paciente se va, y retiro cuando hay condiciones de criterios para excluir a ese paciente del estudio. Todas esas cosas tienen que ser muy importantes, porque el resultado, la respuesta, ¿sí?, puede estar afectado desde el punto de vista del sesgo de quiénes se fueron, por qué abandonaron, la causa de abandono. Está bien que a veces no la sabemos, el tipo dejó de venir, la tipa dejó de venir al estudio, y capaz que dejó de venir porque tuvo efectos adversos. Y se enojó y no quiso seguir. Desde dar un ejemplo bruto, pero puede pasar. O aleatoriamente dejó el estudio por razones que no tienen que ver con las variables que pueden afectar al estudio. Eso entonces hay que tenerlo en cuenta. Si tengo muchos abandonos, tratar de saber por qué abandonaron, ¿sí? Y después se comparan los dos grupos y se interpretan, ¿sí? O sea, estos estudios son los más, de alguna manera, los que tienen auditoría, los que, digamos, los más controlados, y por eso tienen una alta evidencia científica, cuando están bien hechos, por supuesto, ¿no? Como todo. Acá hay otro ejemplo, también más simple, pero es más o menos lo mismo. Y acá dice, como efectividad de antibiótico-terapia en la reducción de la frecuencia de alveolitis seca post-exodoncia. Todo eso ustedes lo entienden, ¿no es cierto? No tengo que explicarlo. Lo estoy jodiendo. Ensayo clínico aleatorizado en grupos paralelos controlados y ciego simple. Acá describe qué tipo de ensayo clínico es. Ciego simple es que los investigadores saben cuál es el tratado y no tratado. Por alguna razón, que puede ser, digamos, de seguridad del paciente, no es doble ciego, o sea, el investigador sabe quién es el tratado y no tratado. Posiblemente esa sea la causa del ciego simple, ¿sí? Y acá tenemos un estudio que sería estudio transversal, cohorte retrospectiva, prospectiva retrospectiva, cohorte y ambipectiva, casos y controles y ensayos clínicos, como para ver desde el punto de vista temporal cómo se ordenan esas cuestiones. ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Hacemos el recreo ahora?
así al cambiar de tema y después seguimos con el próximo. Es Sony 43. Volvemos a las 11, ¿les parece? Bueno. Bueno, acá entonces empezamos con una actividades prácticas de aplicación de métodos estadísticos, ¿sí? Y acá tenemos una primera base. Vamos a borrar esto. En la cual comparamos la medición de dos métodos, ¿sí?, para medir concentración de monóxido de carbono. No importa qué métodos son ni cómo lo hacen, pero queremos ver si miden lo mismo. Primera pregunta. El diseño de investigación es antes y después, o tratamiento 1 a la misma muestra, tratamiento 2 a la misma muestra, o medición 1 en la misma muestra y medición 2 en la misma muestra, ¿sí? En ese caso, una pregunta que nos podríamos hacer es si los promedios, para mirar algo, los promedios de la muestra 1 y muestra 2 son semejantes o no, ¿sí? En ese caso, estamos viendo qué prueba utilizaríamos. Primero, no hay grupo A y grupo B. Tenemos que comparar a cada unidad de análisis, a cada medición, con los dos tipos de estudio, ¿sí? Esto podría ser lo mismo un paciente previo al tratamiento que le medís una variable y la misma variable medida post-tratamiento, ¿sí? Sería el mismo ejemplo. Si la variable es cuantitativa con este caso, el test estadístico que corresponde es un test de Student para muestras relacionadas o muestras pareadas, ¿sí? En sí, lo que hace es comparar el promedio para cada individuo en la medición 1 y la medición 2 en este caso. ¿Cómo estamos hasta acá? Yo lo podría hacer de dos maneras esto. Podría compararlo a través de analizar, comparar medias, eso en el SPSS, pero también lo podría hacer en el Excel, se puede hacer esto también, ¿eh? O en otro programa de estadística, comparar medias. Vamos a comparar pruebas T para muestras emparejadas, pareadas, pair test, como si está en español o en inglés. Acuérdense que el SPSS tiene esta ventaja. Si yo me voy a editar, opciones, y yo quiero trabajar en inglés por alguna razón, por ejemplo, quiero que la salida sea en inglés, y quiero que la interfaz sea en inglés, porque estoy acostumbrado a la interfaz en inglés, muchas veces nos pasa eso, que tenemos un programa que siempre nos manejamos en inglés y como poner aceptar. Si me voy a ver, ya cambió el idioma, analizar, comparar medias, pair test, sample test, ¿está bien? Y el resultado, ahora vamos al español. Vamos a ponerlo en español. Lo digo para que el que le quiera, porque la ventaja es esto que uno podría dejar la salida en inglés y la interfaz en español. Acuérdense de eso. Vamos de nuevo entonces a Edit, Options, y vamos a volver al español. También podríamos hacerlo en japonés si quieren. Bueno, ahí está. Ok, y ahí vamos a analizar, comparar medias. Queremos comparar si la muestra 1 y la medición en la muestra 1 y la medición en el equipo 1 y la medición en el equipo 2 son iguales o son distintas. La hipótesis nula sería que son iguales, la hipótesis alternativa que sería son distintas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pruébate para muestras emparejadas, relacionadas, pareadas. Y fíjense cómo es la cuestión acá. No estoy comparando grupos, estoy comparando la medición 1 con la medición 2. Yo podría, si tuviera más variables, hacer de a pares, comparación de a pares, ¿se entiende? En este caso, tengo esto solo, así que es muy simple. Acá no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es
aceptar. También acuérdense que pegar, digamos, si ustedes ponen pegar, van a tener la sintaxis, ¿sí? Vamos a hacerlo. Porque ustedes pueden ir pegando y guardando todo lo que hacen. Esto lo vamos a guardar porque la podemos hacer después. Entonces yo con esto, ¿qué hago? Ejecuto esto. Y en resultados, ¿se ve chiquito o se ve bien los datos? Se ve bien. ¿Seguro? Bueno. Fíjense, el promedio de la medición 1 es 25,9, el promedio de la medición 2 es 26,22, el N, el desvío estándar, y fíjense, media de error estándar. Esto que está acá, este 3 sale de, ya que repasamos 27,9, dividido raíz cuadrada de 86. Ese es el error de muestreo o el error estándar, ¿está bien? Si a esto lo multiplico por 1.96, si la distribución es normal, ¿qué voy a obtener? Si se lo sumo y se lo resto. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza. ¿Ya? Hay una cosa teórica que no estoy entendiendo. Uno tiene la media para pacientes con la misma condición clínica. Por ejemplo, ninguno de ellos está intoxicado con monóxido. Porque si yo tuviese mediciones con un instrumento y con otro para cada paciente, y cada paciente tiene una condición clínica diferente, ¿para qué me sirve sacar el promedio? Pero No vos estás comparando, no importa la heterogeneidad de la muestra acá, porque cada individuo es comparado consigo mismo en la medición. O sea, el individuo 1, la muestra 1, es una sola muestra que se mide en dos equipos. Es decir, que la media de 25.9 para el equipo instrumento de medición OSM es 25.9 para un individuo solamente. O para todos los individuos. Para 86 individuos. Y los mismos individuos medidos en el otro equipo, ¿sí? La media es 26,22. Ok. ¿Hasta acá vamos? Sí. Acá me habla la correlación, que acá es interesante. Acá me dice que la correlación es 0,999. Estoy diciendo que la nube de puntos de cuando comparo bidimensionalmente los valores de un equipo y otro equipo, está bien, casi es 1. Lo que estoy mirando es esto, fíjense. Lo voy a hacer gráficamente. Voy a gráficos. ¿Qué gráfico corresponde para dos variables cuantitativas continuas? Dispersión. Histograma o Blogspot. Vamos a dispersión primero, después vamos a hacer el histograma. ¿eh? Está muy bien las dos cosas, pero acá lo que estoy buscando es la nube de puntos. ¿Está bien? Tomo cualquiera con cualquiera, porque no es que uno es el gol estándar. Puede ser, pero en este caso no. Estoy comparando dos equipos. Aceptar. ¿Qué estoy viendo acá? Esta nube de puntos me está indicando que no es al azar, que los valores medidos por un equipo y por el otro, más o menos, está cercano a una ecuación de la recta. Estoy viendo primero la nube de puntos. Ahora fíjense ahí, le pongo la recta de mínimos cuadrados, que es la recta que mejor ajusta esta nube de puntos. ¿Cómo la calcula estadísticamente? Calcula una recta que es I igual a A más BX, ¿está bien? Y es la recta que tiene la menor distancia al cuadrado entre cada punto y esa recta. O sea, por eso es la que mejor representa. ¿Y por qué distancia al cuadrado? Por lo que nos pasa con el desvío estándar. Hay distancias que son positivas
Esta distancia es positiva con respecto al valor que tiene la recta, y hay distancias que son negativas. Entonces, se llama recta de cuadrados mínimo de mínimos cuadrados, y si alcanzan a ver acá, yo lo voy a borrar primero, me da dos cosas. La función matemática, y es igual a menos 0,35 por 1 por x. ¿El 1 por x qué me está diciendo? La correlación. No, algo que estamos viendo en la gráfica. La voy a mejorar la gráfica, para que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué pasó con este ángulo? Es casi de 45 grados. Por eso es 1. ¿Está bien? 1 por x. Y el 0, menos 0,35 sería algo que no estamos viendo acá, porque está muy chiquito. No pasa por el 0 exactamente. ¿Está bien? Pasa un poquito negativo en el eje de las íes, ¿se entiende? Pero lo que estamos viendo acá es que la recta es 45 grados, ¿sí? De alguna manera. Y por otro lado, ¿qué veo acá? ¿Qué es el r cuadrado que vemos acá? Esto se llama coeficiente de determinación lineal, la 0,998. El coeficiente de determinación lineal lo que nos indica es cuánto una variable determina el valor de la otra variable. ¿Sí? Quiere decir que en un 99,8% el valor de una variable determina el valor, o sea, prácticamente el valor de una medición es prácticamente igual al valor de la otra medición, ¿se entiende? Ese coeficiente de determinación lineal es igual al cuadrado del coeficiente de correlación, que es el que veíamos acá. El coeficiente de correlación da 0,999. Si la nube de puntos estaban todos sobre la recta, la correlación sería 1. ¿Está bien? La diferencia, o sea, puede ser 1 o puede ser menos 1. Porque la correlación, además de decirme cuánto se ajusta una recta, me indica si la pendiente es negativa o positiva. ¿Me van entendiendo eso? O sea, la relación entre dos variables lineales puede ser inversa. Al aumentar una, disminuye la otra. ¿Sí? Pero estamos viendo, esto es una dispersión que soy yo, además de la dispersión de la nube de puntos, es una dispersión propia mía para ir relacionando temas. Por otro lado, ¿qué tenemos? El resultado estadístico de la prueba al comparar la media de una medición con la misma prueba de la otra medición, ¿se entiende? Que acá es diferente. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis nula. Que 25,9 y 26,2 no son diferentes. ¿Está bien? O que esa diferencia es suficiente para decir que son dos muestras diferentes. Por lo tanto, podría decir que un equipo mide distinto que el otro. ¿Está bien? Cuando miro acá, fíjense cuál es la salida estadística de esta prueba. Me indica que me habla de la diferencia entre un equipo y otro. La diferencia entre la medición pre y pos algo, si fuera un paciente. Por eso son muestras pareadas. Compara la diferencia que hay entre la primera medición y la segunda medición. ¿Y qué podríamos pensar nosotros para decir que no hay diferencia entre los grupos? ¿Cómo sería la hipótesis nula? Perdón
no creo que entendieron porque fui desordenado. Yo puedo plantear la hipótesis nula como que la media 1 es igual a la media 2. Pero también, ¿cómo la podría plantear? Que son ¿Qué diferentes. diferencia? Porque en realidad si son dos equipos que miden lo mismo, podrían dar mismos valores iguales. O sea, yo esperaría que midan igual en realidad, aunque sean de distinta marca. Pero ¿cómo podría plantear la hipótesis nula? Que la media 1 es igual a la media 2 o Que la diferencia es 0. que la media 1 menos la media 2 es igual a 0. Sería lo mismo. Para la hipótesis alternativa, diría que la media 1 es distinta de la media 2 o que la media 1 es distinta de la media... La media 1 menos la media 2 es distinto de 0. ¿Está bien? Mayor o menor. En este caso, la diferencia de medias, ¿está bien? Que sería, dio negativo porque hace 25,9 menos 26,2, me da menos 0,268. Y un desvío estándar de la diferencia de 1,40 y algo. El error de la media, lo mismo, sería igual al desvío estándar sobre la raíz de 86, ¿está bien? Y acá me arma el intervalo de confianza. ¿Qué me está indicando el intervalo de confianza de la diferencia? O sea que la media de la diferencia es, olvídense si quieren, del signo, es menos 0,27. Y el intervalo de confianza va entre menos 0,51 y menos 0,023. Parece un intervalo de confianza angosto, no pasa por 1. ¿Por dónde no tiene que pasar? Lo dije recién acá. Ustedes lo dijeron. No Por pasa 0. por... Por 0. Pero no pasa por 0. Si no pasa por 0, ¿qué está pasando entonces? Hay diferencias. Podría decir, fíjate que aunque es casi 0, menos 0,023 es casi 0, pero Negativos. excluye al 0. Ujú. Desde el punto de vista estadístico, entonces, la significancia, esta sería prueba de 2 colas, no de 2 factores, está mal traducido. Esta es prueba de una cola y esta es prueba de 2 colas, ¿está bien? O sea, distinta, diferencia distinta, usamos siempre esto. Es 0,033, por lo tanto es menor que 0,05, por lo tanto la media de un equipo menos la media del otro equipo es distinta de 0. ¿Sí? Por lo tanto, rechazaría la hipótesis nula. Ahora, eso es la prueba estadística. Ahora, ¿podría decir desde el punto de vista de la medición que son distintas? Porque acá tengo un problema, que me puede pasar al revés. El límite superior del intervalo es casi 0. Entonces lo que puede pasar es que esta diferencia, desde el punto de vista clínico, de morbimortalidad, de riesgo, no sea significativo, no estadísticamente, sino clínicamente. Por lo tanto, aunque me da que es estadísticamente significativo, podría después argumentar que la diferencia no es suficiente como para, o sea, que esa diferencia clínicamente no es importante. Más allá de la estadística, tengan siempre en cuenta estas cuestiones. Estoy especulando porque yo no sé ni lo que estoy midiendo, pero digo, cuando es tan chico, el intervalo de confianza, cuando se acerca mucho, ¿sí? Podría dudar. ¿Qué otra cosa nos podría haber pasado? Supongamos que hacemos una prueba a medio camino. Nos estamos trabajando con esto mismo y hacemos una prueba a medio camino. Medio camino quiere decir que mi n para finalizar la investigación es de 100 y llegué a 80 y quiero saber qué está pasando. Esa sería prueba de medio camino. Pero en vez de darme esto, me da que esto es positivo, o sea, va entre 0,022 y menos 0,51. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el 0 quedó adentro y me da que no hay diferencia de estadística. Tengo que tener cuidado porque también pasa lo mismo.
aunque no me da diferencia de estadística, ¿sí? El intervalo de confianza de la diferencia está muy cerca del 0. Y acá viene la especulación. Si yo aumentara el n, se achicaría el intervalo de confianza, y el 0 me quedaría por fuera. ¿Se entiende? Eso es la cocina de la estadística. No lo podemos decir en un paper con lo que dije hoy, ni lo podemos decir ahora. Si la diferencia es muy grande, o sea, los intervalos de confianza de la diferencia están muy alejados del 0, ya puedo decir que no hay diferencias aunque aumente el n. ¿Se entiende a dónde voy? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Pero volviendo a la prueba, lo que hace esta prueba es la diferencia entre una medición y otra medición, ¿sí? El intervalo de confianza del promedio de la diferencia, ¿incluye el 0 o no incluye el 0? Eso es lo que está haciendo. ¿Y cuál es la probabilidad de que esté el 0? En este caso, la probabilidad de que esté el 0 es 0,033. La probabilidad de que esté el 0 dentro de ese intervalo de confianza es menor que la P, el nivel de significación de la prueba, está bien que definimos que era 0,05, y por lo tanto no hay diferencia estadística. Ahora, la otra cuestión. Como son mediciones, yo quiero ser muy exigente. Y para ser exigente yo puedo hacer esta misma prueba y decir analizar, comparar medias, prueba T para muestras emparejadas o relacionadas, y en opciones, yo no quiero que sea el 95%, quiero que sea del 98%. O sea que el nivel de significación de la prueba yo lo defino, soy más exigente y quiero que sea de 0,02, ¿se entiende? O de 0,98 nivel. Entonces, me va a generar un intervalo de confianza al 98% y voy a ver qué pasa. Estoy jugando, ¿sí? Fíjense acá qué pasa. En este caso, el 0 se encuentra dentro del intervalo de confianza. Entonces no podría decir que hay diferencia de estadísticas, ¿se entiende? No rechaza la hipótesis nula. No rechazo la al 98%. Ahora, ¿cómo podría haber hecho esta cuenta también? Yo podría haber hecho, acuérdense que yo guardé acá arriba la diferencia, lo había guardado hoy, y borré, ejecuto, y tengo la diferencia. Lo podría haber resuelto de la misma manera así. Voy a analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. La muestra es la diferencia entre las dos mediciones. Valor de la prueba, yo acá podría ponerle valor de la prueba 0, 1, 2, lo que sea. Y en opciones, por supuesto, está por ahora el 95%. ¿Sí? Pongo aceptar. Y en el resultado, ¿qué tengo? Que la diferencia es menos 2,71. Perdón, que la diferencia es menos 26,8, la misma, ¿está bien? Porque dice la diferencia del promedio, me va a dar lo mismo. El intervalo de confianza es el mismo, ¿está bien? ¿Y la P cuál es? 0,033, o sea, ¿qué hice acá? Lo que hizo el programa con la prueba estadística de comparación de muestras pareadas. Trabajó con la diferencia, ¿está bien? Yo acá calculé la diferencia, y le puse como hipótesis de trabajo que sea distinta de 0. ¿Se entendió lo que hice? La ventaja de trabajar con esto es que yo digo, no quiero que sea la diferencia 0. Me banco que la diferencia sea mayor. Porque yo digo, y acá viene lo clínico. Perdón, que hice mal acá. Analizar, estadística, prueba de medias, prueba para T. Y yo no quiero que sea, yo supongo que yo me banco una diferencia de hasta 1 en la diferencia de la medición de una prueba y otra. Por alguna razón metodológica, ¿está bien? Y pongo 1 acá. Pongo aceptar.
¿sí? Perdón, -1, porque es negativo. ¿Se entiende que la que mandé la macana? Analizar, comparar medias, porque hice la media de uno menos la media de otro me dio negativa, entonces tengo que ir para el otro lado. De una muestra, y tiene que ser -1. Fíjense que acá no sé por qué me sigue dando significativa, fíjense que el límite del intervalo, porque fue para el otro lado. Claro, me estoy pasando de rosca, por eso tiene que ser menor de -1, pero yo podría ponerle no 0 como, o sea, yo puedo decir que tiene que ser mayor de 1 o mayor de -1, en los dos casos me da significativo, ¿está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Ahora veamos otra base de datos. Para ver otros ejemplos, a ver. Supongamos que yo tengo acá, esta es la base que ustedes no querían tomar, que no quisieron, que era de nacidos vivos en Guatemala. Entonces, acá tengo el peso de recién nacido en gramos, que yo lo hice el cálculo porque lo usan libras, ¿sí? Entonces tuve que hacer una cuentita como para que la hace fácilmente el SPSS. Y acá tengo el peso de recién nacido, ¿y qué variable podemos tener en cuenta que puede afectar el peso de recién nacido? Edad gestacional. Sí, pero una variable ahí es directa. Edad de la madre puede ser. Materna. Sí. ¿Eh? Materna, sí. Edad materna. Edad materna. ¿Y hay alguna edad materna que ustedes sepan que hay riesgo de nacimiento prematuro? Podemos después poner semana de gestación, acá no lo vi, pero... Y acá supongo tenés. que mayor de 35 años. No sé. No soy obstetra, pero No hay ningún supongo que obstetra mayor acá de presente. 35. Mayor de 35 hay mayor riesgo. Si es primigesta, hay mayor riesgo de. Ya ahí me de complicaste la vida. bacteria. Me pusiste dos variables independientes. Claro, porque te dije que tenía que ser primigesta. Bueno, no sé, o No, menor está bien, de. está bien, está quizás bien, no. menor de 20 también me imagino que tiene más riesgo de tener. O sea, podríamos decir, podríamos hacer dos grupos, no adolescente, o podríamos hacer un grupo que tiene 3 categorías, que es menor de 20, de 20 a 35 y mayor de 35. Mayor de 35. El problema que tenemos acá es que creo que no tenemos esa... Yo tengo la edad de la madre, si no veo mal acá. ¿Y qué hago ahora? Hay que crear rangos. ¿Y cómo hago? Tengo 65, no sé cuántos miles de datos. ¿Lo hago a mano? No. No. Tengo 300.000 datos, casi 400.000 nacimientos. ¿Qué hago? Lo puedo ordenar de mayor a menor e ir poniendo, categorizándolo a mano. Son 380.000 datos. Y no se puede crear otra columna con otro nombre. De forma de automática. variable. A ver, vamos a analizar, a ver si encontramos algo. Transformar. No, se podría armar rango de cada 10 años. Recodificar en distinta variable. ¿Podrá ser eso?
Recodificar, ¿qué será? ¿Probamos? Recodificar. No en la misma variable, ¿no? Vamos a crear una variable. Ustedes pidieron que sea una variable nueva. Sí. Para no perder datos, porque por ahí también te sirve tener todas las edades para después sacar la media de la población. Claro, o sea, ya que estamos, podemos, antes de hacer eso, analizar estadística descriptiva. Podemos hacer una... en frecuencias tienen una forma bastante interesante, media, mediana, moda, cuartiles, percentiles, desvío estándar, mínimo, máximo, error estándar, asimetría, kurtosis. ¿Sí? En frecuencias, pero ¿qué tengo que decir? Yo no quiero la tabla de frecuencias de 380.000 edades de mujeres, porque me queda una tabla que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hago? Digamos, le destildo mostrar tabla de frecuencias. Y ahí vamos a buscar la edad. Edad de la madre, edad, peso en... Edad de la madre. Pongo aceptar, y acá ¿qué me dice? Tardó un poco, ¿no? Porque son muchos datos, son 300.000 datos, pero la media es 25 años, 26 años podríamos decir. La mediana es 24 años, eso indica que hay valores extremos hacia la derecha, no tantos, pero hay, lógicamente, madres mayores de 35 años. Para el lado de menores, seguramente, acá tenemos el mínimo, ¿cuál es? 10 años, fíjense, el máximo es 59, ahí están los datos extremos que me suben un poco el promedio. El desvío estándar es 6,5 años, la simetría y la kurtosis, me están diciendo que es bastante, si quieren, normal. La simetría es 0,5 y la kurtosis es menos 0,34, o sea, es media aplastada y bastante simétrica. ¿Está bien? Acá tengo los Igual, percentiles. esa es edad materna, 69 años. 59 años fue el valor extremo que tuvo un bebé. Sí. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Es real? Por eso, Y que puede ser una fertilización asistida, o en sea, Guatemala, con una donación, 59 años. en o un Guatemala, error en el dato. ¿qué harían ustedes ahí? Una posibilidad Eliminar el dato. analizar. Iría a buscar. Mirá, vamos a hacerlo. Iría a hacer un diagrama de cajas. No, vamos a hacerlo de otra manera, porque ahí me pide el diagrama de cajas, me pide dos grupos. Analizar, explorar variables, que sería estadística descriptiva. La otra posibilidad, mucho más grande, explorar variables. Podemos poner el edad de la madre. Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes, con sus bases de datos. Edad de la madre, estadísticos que quiero, los descriptivos y los percentiles, si tengo ganas, valores atípicos también. Estoy explorando los datos. ¿Qué gráficos haría? Histograma y boxplot. ¿Está bien? Y ya que estoy, gráficos de prueba de normalidad. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Continuar. Pongo aceptar y sale una chorrera de datos, ¿sí? Y acá tardo un poco más porque estamos hablando de 383.124 datos, ¿sí? Pero de alguna manera, esta parte del SPSS me tira un montón de datos que me indican, por eso se llama explorar, las características de esta variable, ¿sí? Además, fíjese, el percentil 90 tiene 35 años, ¿no? El percentil 90 tiene 35 años. O sea que una mujer de 35 años supera el 90% de la población o es superada por el 90% de la población.
y el percentil 10 es de 18 años. O sea que todo casi generalmente, edades menores de 18, tengo el 10%, el 10% menor, y mayores de 35, el 10% mayor. ¿Está bien? Acá salió. Estos datos se repiten, o sea, no los vamos a ver. La media 25, acá me tira el intervalo de confianza. Claro, fíjense el intervalo de confianza. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Tiene sentido acá hablar del intervalo de confianza? Tenemos toda la población. Esto es por eso da nada de diferencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un censo. Nacidos vivos, ¿está bien? Es un censo. O sea, no me importa el intervalo de confianza, ¿está bien? La mediana es 24, lo hemos visto. Fíjense, bueno, el desvío estándar es 6 años y pico, y acá tenemos la simetría y curtosis. Acá vemos de nuevo los percentiles que vimos hoy, pero a más amplio. ¿Está bien? El percentil 5 es 17 años y el percentil 95 es 38 años. ¿Sí? Acá tengo los extremos que me sirven de alguna manera. Me tira 5 nada más, pero de alguna manera, fíjate, hay un caso de 59 años, hay otro caso de 58, hay dos casos de 58, hay un caso de 57 y un caso de 55. Y acá te dice el número de caso que es. El 130.372 es una madre de 59 años. Podría ver qué pasa, ¿sí? Pero evidentemente hay varios errores, o acá tengo los de 10 años, los menores de 10 años, ¿está bien? Ni miro la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Fíjense que acá no muestra la de Shapiro-Wilks, porque es para n menor de 50. Directamente que me tira para 383.000 datos, y siempre me va a dar que una prueba estadística de normalidad para 380.000 datos siempre va a dar distinta de la normalidad. Rechazo a la hipótesis de normalidad. ¿Por qué? Porque el n es muy grande. Entonces, acá tengo el histograma, que es un poco lo que esperábamos, ¿se acuerdan? Acá tardo un poco por la cantidad de datos que tengo, ¿sí? Ahí me está dibujando la curva normal, por eso le cuesta, ¿sí? Lo que estoy viendo es lo que decíamos, hay datos extremos. Ahí está laburando, pobrecito. Ahí está. Pero acá, ¿qué tengo? La normalidad, la curva de normal, digamos. Esta sería la recta de normal, y acá ven que la mayoría de los puntos están cerca de la normal. Lo mismo pasa acá, donde hay algunos puntos. Este punto, ¿cuál va a ser? Seguramente, la mujer de 50 y pico de años. No, acá está. Acá está la mujer de 50 y pico de años, y acá son las de 10 años. Que son alejadas de la normalidad. Son los datos extremos. Y acá me muestra los datos extremos. Acá el 130.372 sería el caso de 59 años. ¿Se alcanza a ver esto? Digo, para no abrirlo porque tarda mucho. Sí, sí. Entonces uno podría tomar dos decisiones. Verificarlo, ¿está bien? Y si no se puede verificar, si es un caso imposible, eliminarlo. Ahora imagínense que entre 170.000 datos, un caso de 59 no me mueve la aguja tampoco. Es la otra realidad. Entonces ahí tenemos un panorama de grupos de edad. O sea que fíjense que acá más o menos sabemos que vamos a tener un poquito menos del 25% menores de madres adolescentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense, entre 25 y 90, madres, digamos, entre 20 y 35 años, y un 5% madres mayores de 35 años, ¿se entiende? Eso es lo que nosotros ahora, según ustedes dijeron, riesgo perinatal por edad materna
menor de 20 años o edad materna, que son también los riesgos son distintos, mayor de 35, vamos a analizar. ¿Cómo hacíamos eso? Que no me acuerdo ya. Y dijimos que íbamos a transformar, recodificar en distintas variables, hasta acá era, ¿no? Edad de la madre. Y acá vamos a hacer madre adolescente, ¿les parece? Sí. Y copio, pego acá y le saco, bueno. Acá copio un grupo que quedó grabado. Fuera. Perdón, Guillermo, que te borro. Madre adolescente y le saco acá sí puedo usar el nombre largo. O sea, puedo poner la etiqueta. Pongo cambiar, porque si no acá no me va a aparecer, ven que el signo de pregunta, hasta que no pongo cambiar, no me va a habilitar el aceptar. Por eso, acá pongo cambiar. Entonces me va a generar una nueva variable que se llama madre adolescente, a partir de lo que yo le diga en valores antiguos y nuevos. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Madre, podríamos poner 19, hasta 19, ¿me siguen? Sería madre Sí. adolescente. ¿Y por qué le voy a poner 2? Porque uno es no adolescente. ¿Y si le pongo 1? Yo para preguntar. ¿Qué voy a poner como 1 para que la tabla me salga linda después? El riesgo. Yo digo, el riesgo es madre adolescente. Le pongo 1. La exposición es madre adolescente. ¿Está bien? Y de 20 en adelante, 2. Continuar, vamos a poner pegar, y vamos a ver la sintaxis. Acá tengo la sintaxis. Si yo, entonces, es datos 4, ¿está bien? Y me dice, los menores, ¿alcanzan a ver la sintaxis? No es muy difícil. Los menores de 19, 1, y de 20 o más, 2. Dentro de madres adolescentes, o sea que edad de la materna voy a crear una nueva variable llamada madre adolescente y que tiene una etiqueta llamada madre espacio adolescente. ¿Hasta ahí estamos? Ejecuto eso y me va a crear una nueva variable que se verá al final. Si yo miro, acá está creada, ¿la ven? Ahora, ¿cómo quedó la variable? Horrible. ¿Está bien? 2, 2, 1, 2, ¿está bien? Ahora, ¿qué hago? Voy a datos, definir propiedades. Si yo quiero que quede en la sintaxis, definir propiedades de la variable. Es la última variable, pling, abajo de todo, madre adolescente. Pongo continuar. Y acá me dice que tengo 74.000 madres adolescentes y 308.000 madres no adolescentes. Le saco los decimales. Me fijo que la variable tiene una medición nominal, dicotómica, ¿me van siguiendo? La anchura es 1, ¿para qué quiero más? ¿Y a 1 qué era entonces? Le pongo la etiqueta. Adolescente, no. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo aceptar o puedo pegar? Si pego, ya me quedó la sintaxis con formato y todo. El formato es 0 decimal, un dígito, después de antes de la coma, el nombre para este nombre de la variable, y acá están las etiquetas de 1 y 2, las etiquetas de los códigos. Lo ejecuto. Y ya lo tengo.
Entonces ya operacionalicé una variable. También, ¿qué podría hacer? Podría ir a transformar, recodificar en distinta variable. Y acá podría poner edades, guión, riesgo perinatal, RP. Y el nombre sería grupo de edades con riesgo perinatal. Estoy inventando en el aire, ¿eh? No tiene ninguna rigurosidad. Lo que hago acá, todavía, si yo pongo restablecer, empiezo de nuevo, pero aprovecho lo que ya tenía hecho. Me voy a valores antiguos y nuevos. Esta queda. Esta en vez de 2 voy a hacer así. Entre 20 y 35. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Cambiar. Y 3 va a ser 36. Añadir. Hasta acá vamos. ¿Qué estoy haciendo? Los 3 grupos que me pidieron también. Menores de 20, de 20 a 35 y mayores de 35. Pongo continuar, pongo pegar, me voy a la sintaxis, ejecuto. Por las dudas, siempre me tengo que fijar, que acá no sé dónde está porque no lo veo, a ver si me da error, no. No. Acá tiré la otra variable, ¿sí? Y puedo ir a datos, definir propiedades de variable, o, si soy muy cancherito, ¿qué hago? Copio esto que está acá, copio, pego abajo, definir, no madre adolescente, definir edad, riesgo perinatal, lo copio acá abajo. Fíjense que lo que está en gris está entre un asterisco y un punto. Eso son, ¿qué? Se llama Variables. documentación. Yo escribo cosas para después acordarme qué hice ahí. Entonces, en vez de poner madre adolescente, pongo edad RP, edad de riesgo perinatal. Lo reemplazo acá. El nombre acá también, edad RP. Y 1 adolescente, 2, 20-35 años. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. El punto final, ojo con esto cierra con un punto final. Lo tiro para abajo. Acá lo estoy haciendo a mano, en vez de aprovecho lo que ya tenía hecho y lo hago a mano, para que vean que uno puede manejarse con la sintaxis sin tener que volver al... ¿Está bien? Por eso dije cancherito. 3, ¿sí? Y si no me salen estos números, ¿qué hago? Lo copio esto que está acá, lo pego, y acá ¿qué pongo? 36 o más años. ¿Está bien? Eso tendría que funcionar. Veamos si funciona. O más años. Esto lo hice a mano, lo podría haber hecho en datos definir propiedades, ¿está bien? Ejecuto, si no me da ningún error, quiere decir que lo hice bien. Acá está. Ahora ya ni me acuerdo qué tenía que hacer con esto. ¿Me ayudan? ¿Para qué hice esta división? Para después compararlos con el peso a amasar, para ver si había alguna relación. Y aquí, ¿qué test estadístico tendría que usar? Porque estoy comparando una variable independiente que es cualitativa, dicotómica, o cualitativa, politómica, ¿está bien? Según sea el Sí. caso, ¿con qué? Ahí se usa chico. Con el peso del recién nacido, que es una variable cuantitativa. O sea, la independiente es cualitativa, vamos al primer caso, dicotómica, adolescente, no adolescente, y la dependiente, en mi hipótesis, ¿está bien? Es cuantitativa. Bueno, pero ahí también podríamos hacer a
a mi otra la variable de peso, también podríamos ponerle tipo rangos, como que menos de tanto. Después, pero ahora... ¿Qué hicimos recién? Comparamos test de student para muestras relacionadas. Acá es un test de student que compara el promedio de edad de las madres adolescentes con las madres no adolescentes. No es muestras relacionadas porque son dos grupos. Para muestras independientes. Claro. Las muestras independientes sería el grupo de madres adolescentes y de no adolescentes. Test de student para muestra independiente. Voy a analizar. Recuerden una trampa que esto no sirve, pero está bueno igual, es que los intervalos de confianza no existen acá. Porque todo me va a dar significativo, aunque tenga un mes de diferencia entre uno y otro, un gramo de diferencia entre uno y otro me va a dar significativo. ¿Por qué? Y porque el n es gigantesco, es casi, digamos, sería, si son estadísticas vitales, un censo. Pero más allá de eso vamos a analizar, comparar medias, pruebas T para muestras independientes. ¿Está bien? Y acá tengo el peso del recién nacido en gramos como variable dependiente y vamos a buscar madre adolescente, que quedó al final de todo. Y acá, ¿qué códigos le puse? 1 era adolescente y 2 era no adolescente. Perfecto, ya está. Continuar. Acá no hay nada más que podemos aceptar. Fíjense en los n, los que habíamos sacado hoy, 74.000 contra 300.000. La media es 2.900 en adolescentes, 3.034 en no adolescentes. Esto desde el punto de vista de riesgo perinatal, en promedio no me daría nada. 2.900 contra 2.964, 2.965 contra 1.034 no es nada. Pero miren cuál es el error estándar, tan chiquito, ¿por qué? Porque tengo un n gigantesco, ¿sí? Y como dije, me va a dar significativo. Pero antes de eso, lo que tienen que ver acá es lo que se llama prueba de Levene, que es prueba de igualdad de varianzas. Una de las cuestiones para el test de Student se llama corrección de Welch, ¿sí? En el que, si las varianzas no son homogéneas o no hay homocedasticidad entre las varianzas de los dos grupos comparados, tengo que usar otro estadístico, otra cuenta matemática, que no viene al caso que ustedes la sepan. Entonces, si la significancia de la prueba de Levene es significativa, hay que decir que no son homogéneas, que hay mayor variabilidad en uno de los grupos. Por lo tanto, voy a mirar la línea de abajo. Si esto fuera distinto, digamos menor de 0,05, miraría la línea de arriba. Igual en los dos casos me va a dar que es significativo. La diferencia de medias son 69 gramos. ¿Está bien? Y el intervalo de confianza, miren qué chiquito que es. Pero más allá de eso, como el intervalo de confianza no incluye al valor, digamos, al 0, ¿está bien? Es estadísticamente significativo. Acá está muy alejado del 0, si quieren. 65 gramos está alejado del 0. Por otro lado, por más que acá diga que la prueba de Levene no dio significativa, fíjense que los intervalos de confianza son muy parecidos. ¿Por qué? Porque la prueba de Levene también es media histérica, ¿sí? Y cuando el n es muy grande, todo da que no tiene varianzas iguales. Pero en concreto, me dice que hay diferencia estadística. ¿Yo puedo decir que estas diferencias de media son estadísticamente diferentes? No. Digo sí, pero no clínica o de riesgo perinatal. 65 gramos entre un grupo y otro no es riesgo perinatal. ¿Se entiende eso? Esto ocurre porque tengo N muy grandes. Ahora, Carolina quería algo. Hagamos otra prueba antes de la de Carolina. ¿Qué pasa si tengo 3 grupos? Ya no me sirve el test de Student. Tendría que usar algún test de... ANOVA, alguien más habló por ahí.
Paolo dijo ANOVA. Yo no sé con qué se come eso. El análisis de la varianza es un test estadístico que permite comparar más de dos grupos. En realidad el test de Student es un análisis, un caso especial de análisis de la varianza. Pero el análisis de la varianza lo que compara es si hay diferencias entre más de dos grupos. En este caso tenemos los tres grupos que vimos, las madres adolescentes, las madres de 20 a 35 y las madres mayores de 35. Entonces tenemos que aplicar test de estadístico de ANOVA, análisis de la varianza. El problema es que el ANOVA nos va a decir si hay diferencias o no entre los tres grupos, pero no dónde está la diferencia. Me dice, entre los tres grupos las medias no son iguales. La variabilidad intragrupo es distinta que la variabilidad entre grupos. ¿Está bien? Eso me está diciendo el análisis de la varianza. Lo que uno después tiene que hacer post-hoc, si da estadísticamente significativo, es hacer pruebas post-análisis de la varianza, porque se llaman post-hoc, que comparo la madre adolescente con la madre de 35, la madre adolescente con la madre de 36, la madre de 35 con la madre de 36. Esas post-pruebas es como hacer test de Student, de a pares, ¿entiendes? Para ver dónde está la diferencia. Al hacer eso, aumento el error de tipo 1, o sea, el famoso 0,05, al empezar a hacer pruebas, me aumenta a mayor de 0,05. Por lo tanto, los test post-hoc lo que permiten es controlar que al hacer las comparaciones de a pares, no aumente el error de tipo 1. O sea, controlan el error de tipo 1. Y hay un montón de pruebas post-hoc. Creo que algo vimos en otra clase de esto, pero más allá de eso, hagámoslo, analizar. Comparación de medias, ANOVA, análisis de la varianza, ANOVA de un factor. Estábamos hablando peso del recién nacido en gramos, y ahora usamos la otra, el grupo de edades. ¿Está bien? En opciones vamos a pedir los descriptivos, que nos haga la prueba de homogeneidad de las varianzas, y acuérdense que yo hablé de la corrección de Welch. La corrección de Welch es una corrección que, de nuevo, si no hay homogeneidad en las varianzas, vamos a usar lo que llaman pruebas robustas. Esas pruebas robustas, análisis de pruebas robustas, es que controla la inhomogeneidad de los grupos en la variabilidad. Entonces, yo los marco para que me dé, además de la ANOVA convencional, el ANOVA corregida por estas pruebas robustas, ¿se entiende? Uso el intervalo de confianza al 95%, pongo aceptar, y acá me sale una tabla que es muy interesante, porque aunque yo a veces la uso para test de Student también, aunque después hago la prueba de test de Student, porque es muy interesante para ver el resultado de la salida. Lo copié y lo voy a pegar en un Excel. Así lo vemos mejor. Acá tenemos peso del recién nacido, donde tengo el N, tengo la media. Por supuesto que voy a hacer con esto, lo primero que voy a hacer es sacarle decimales, ¿no? Lo dejamos en gramos, está bien, peso del recién nacido. En el caso de las madres adolescentes es 2.900, en el caso de 20 a 35 es 3.033, y en el caso de es 3.042, ¿está bien? Tengo el desvío estándar. El error estándar es lamentable, ¿por qué? Por el N, porque el error estándar sería 459, en este caso, dividido la raíz de 74.000. ¿Está? Y acá tengo el intervalo de confianza que casi no existe. De 2.962 a 2.968, de 3.032, o sea que todo esto, como es una población tan grande y es un censo, no tendría que mirar el intervalo de confianza. ¿Está bien? Tengo el mínimo y el máximo. Acá tengo un problema que tendría que corregir después. ¿Qué pasa con el mínimo? 283 gramos. Es igual para todos los grupos.
¿Qué pasa con un recién nacido de 283 gramos? No creo que es No vivo. compatible con la vida. No es vivo. Es inviable. Entonces lo que tendría que hacer antes es, digamos, excluir a todo, digamos, no sé en Guatemala, pero en general la OMS habla de 500 gramos. 22 semanas, mayor de 22 semanas, en semana de gestación o de 500 gramos. Entonces tendría que sacar a todos los grupos, los N, digamos, el peso que no cumpla con, que sean mayores de 500 gramos o más. ¿Está bien? Lo que pasa es que en Guatemala ustedes saben que hay un problema bastante importante y grave con respecto al tema de aborto. ¿No lo saben? No. Encarcelan a mujeres que tienen abortos espontáneos, por ejemplo. Porque dicen que se quiso hacer un aborto, entonces va presa. ¿No sabían eso? No, No. terrible. Bueno, porque está prohibido todo tipo de aborto no espontáneo, pero ahí, ante la duda, te meten preso. Mujeres que, por ejemplo, el caso de una chica que salió que está con prisión domiciliaria, que estuvo presa muchos años, que tuvo un aborto espontáneo, llama a los vecinos para avisar que llamen a la ambulancia y no vino la ambulancia, vino la policía. Pero te hago una pregunta, en el primer trimestre de embarazo es alto, ¿no? El número de Sí. no me acuerdo cuánto. Sí, Y todas sí, esas es mujeres- alto. Todas esas Lo que pasa es que a mujeres- veces el primero, ¿qué hacen cuando pasa eso? No avisan. llaman, se la bancan. Bueno, volvamos entonces. O sea, tendría que tener este cuidado, que no lo voy a hacer ahora, pero tendría que controlar a los nacimientos, ¿está bien? Eso como lo haría en el SP si lo tengo que hacer. Nacidos vivos, Guatemala. Tendría que ir a datos, seleccionar casos, si satisfacen qué condición, si el peso del recién nacido en gramos es mayor, o mayor o igual si quieren, para incluir, mayor o igual de 500, ¿está bien? Continuar, fíjense que dice descartar no seleccionados, no eliminar. Pueden descartar, que sería una especie de filtro, eliminar, te los borra, o copiar los casos y le ponen nombre a una variable nueva, que después la abren y trabajan con esa variable. Yo podría poner acá, ¿qué se llama esta? Nacimiento. Aborto. No, nacidos no vivos. 2018, Guatemala, viables, por ejemplo. O, si quieren, mayores, claro, está bien. 500. También podría ser la más complicada. Yo no me acuerdo si acá tienen la edad de gestación al parto, edad del padre, semana de gestación al parto. A ver, total hijos, no lo veo eso, che. Edad madre, miremos un poco. Peso, mes, año, sexo, día, edad del padre. Tendría que estar la semana de gestación, ¿eh? Edad de la madre, total de hijos. Bueno, no está. Pero si estuviera, podría poner sí, el peso recién y ponele que existe la semana de gestación. Semana de gestación, una variable que no está, mayor o igual de 22 semanas, ¿está bien? Entonces ahí me filtraría los partos, digamos, me dejaría solamente los partos de 500 o más y que tengan más de 22 semanas, que serían las dos condiciones para que el parto sea, entre comillas, viable, para que el recién nacido tenga la probabilidad de ser viable, ¿se entiende?
Esa sería una forma de filtrar variables, ¿sí? No lo voy a hacer porque no tiene sentido, pero quería mostrárselo. Vemos los resultados de la ANOVA. Ay, espera que hay dos chicas que quieren entrar, perdón. Esperen que abrí otro SPSS sin querer. Resultados. Entonces teníamos el promedio, lo pasé, y acá fíjense que me hace la prueba de homogeneidad de la varianza. Lógicamente, a ver, el desvío estándar no es muy distinto, 458, 483, 532, pero por el n tan grande también me dice que no son homogéneos. Miro el ANOVA común y silvestre, y miro los ANOVAs robustos. En todos los casos me da estadísticamente significativo. Más allá de eso, lo que viene ahora, que podría haberlo hecho todo en una sola tanda, es analizar, comparar. Si no me hubiera dado significativo, se me acaba la prueba estadística acá. No hay diferencia estadística, quiere decir que en ninguno de los tres grupos hay diferencias. Como las hay, quiero saber si en qué grupos hay diferencias. Comparar medias, habíamos dicho, no hay un factor, y me entro a POSOC. Y acá en POSOC tengo infinidad de posibilidades. Por ejemplo, para los que no asumen varianzas iguales, para las que asumen varianzas iguales, y después para la prueba de UNED que la vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que controlábamos el control con distintos tratamientos? ¿Sí? En este caso es todo contra todo. Vamos a usar las dos más comunes, las tres más comunes, pero no voy a usar todo junto. Es Bonferroni, la más vieja de todas, ¿sí? La que al error de alguna manera lo divide por la cantidad de comparaciones. Entonces, si es 0,05 y hago 4 comparaciones, me va a dar significativo un 0,025, ¿está bien? 0,0 dividido 4, 12,5, 0,0125, ¿está bien? Vamos a usar TACI, que es uno de los más usados. Tengo que decir cuál es el nivel de significación que quiero para las pruebas POSOC. En este caso 0,05, continuar, aceptar, sale lo mismo. Está bien, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, y ahora me hace que me compara el grupo adolescente con el de 20-35 y me dice que es estadísticamente significativa, el grupo adolescente con el de 36 me dice que es estadísticamente significativa, y acá me dice que los tres grupos son estadísticamente significativos. ¿Por qué? Porque el N es muy grande, no por otra cuestión. Y lo que me indica, además, sin querer hice la prueba de Dunec acá, mira, no importa. Lo que me dice acá, que esto es lo importante, es los que se llaman subconjuntos homogéneos. En este caso tengo tres grupos y tengo tres, y los tres son distintos, ¿sí? El adolescente tiene 2.965, vamos a sacarle los decimales. Los adolescentes tienen 2.965, las de 20-35 tienen 3.033, y las de 36 y más tienen 3.042. Para el N que tenemos, los tres grupos son diferentes, ¿se entiende? Si esto me hubiera quedado en dos grupos, si este hubiera quedado acá, que posiblemente con un N menor me hubiera dado eso, este tercer grupo no existe y me dice que las madres adolescentes se diferencian de las de 20-35 y 36 o más, pero no se diferencia la de 20-35 con la de 36 o más. Esa es la condición de la prueba POSOC, de alguna manera. Que una vez que me dio significativo, puedo mirar esa cuestión. Y por último, y antes de que me peguen ustedes y terminar la clase, más conceptual, pero tampoco, digamos, menos importante, cuando ustedes ven
para que se entienda un poco qué es el análisis de la varianza rápidamente, después lo pueden leer y están los apuntes, ¿sí? Fíjense en lo que hace. La diferencia, la suma de cuadrados, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis de la varianza? Cuando calculábamos la varianza, que era la suma de cuadrados de cada valor de la variable menos el promedio, al cuadrado. Eso se llama suma de cuadrados. Lo que hace el análisis de la varianza es la suma de cuadradas entre grupos sobre la suma de cuadrados dentro de cada grupo. Y cuando la suma de cuadrados, o sea, esa variabilidad entre grupos es muy parecida a la variabilidad dentro de los grupos, ¿está bien? El valor de esta diferencia tendría que ser cercano a 1, ¿está bien? Como ven, la diferencia no es cercano a 1. Este sería este valor dividido este valor. Fíjese que se va a 230 y pico. ¿Está bien? Y esto, la media cuadrática es muy grande. Esto entra en una prueba estadística, digamos, en una distribución de probabilidades que se llama F de Snedeker o Fisher, y me dice que es estadísticamente significativa. Es como una especie de Z. Pero lo que compara es la diferencia dentro de cada grupo versus la diferencia entre grupos. Cuando la diferencia entre grupos es mayor que la diferencia, la suma de cuadrados entre es mayor que la suma de cuadrados dentro, está bien, mucho mayor, me da mayor que 1. Cuanto más grandote es, más probabilidad de rechazar la hipótesis de igualdad de la varianza, ¿está bien? Entonces me dice si hay diferencia o no. Pero lo que está comparando, porque al comparar suma de cuadrados, indirectamente estamos comparando ¿qué? Los promedios. O sea que indirectamente estamos comparando promedios. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso lo tienen, y con esto termino. Vamos a los apuntes, para que vayan mirando un poco lo que vimos hoy. Vamos al campus, y ahí con esto terminamos. La clase que viene vamos a jugar con, un poco lo dijo Carolina, bueno, vamos a comparar las madres adolescentes no adolescentes con bajo peso, normopeso. Hacemos que la variable de peso de recién nacido sea menor de 2.500 o menos de 2.500 y 2.500 o más. Y ahí tendríamos que utilizar pruebas de test de chi cuadrado que dijo Carolina hoy, ¿está bien? Entonces, esto por ahora lo vemos la clase que viene, y hoy un poco lo que vimos es, para que lean, este apunte, que tiene toda una introducción como siempre, que algunas cosas ya las vimos, y después tenemos, esto es todo un repaso, ¿no? Desde prueba de hipótesis, vemos prueba de 2 colas, de una cola, eso ya también lo vimos, ¿está bien? Y acá empieza a comparar. Primero, una prueba para... Esperen que seguimos más adelante. Acá es un poco lo que estamos viendo, la diferencia entre dos grupos, ¿sí? Primero este es para la comparación de dos medias. Acá lo que tienen es todo el desarrollo, ¿sí? Y acá vemos, vayan a los ejemplos. Acá tenemos primero, prueba T para una muestra, o sea, comparamos el intervalo de confianza con respecto a una constante. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Que la diferencia de medias entre las dos mediciones, si era 0 distinto de 0, que es el primer caso. Acá están. Y cómo lo pueden calcular con distintas cuestiones. ¿Está bien? Y en el SPSS también está cómo se hace. Acá tenemos los resultados, ¿sí? O sea, lo que vimos hoy. Y más adelante después tenemos dos grupos, o sea, prueba T para dos grupos, ¿está bien? Y así sucesivamente. O sea, con esto vemos test de student. De un grupo, muestras relacionadas, test de student para muestras relacionadas y test de student para muestras independientes. Ese es uno de las cosas que ya pueden ir mirando. Y la otra que tenemos
que ya pueden ir mirando es, que ya lo hemos visto en la clase, otras clases, es análisis de la varianza. No lo voy a abrir, pero lo que ya vimos hoy es análisis de la varianza de un factor. O sea que ustedes pueden ya ir viendo esos temas como ¿Eso ya pruebas. está cargado? ¿Cómo? ¿Que eso ya está cargado en el...? Ya está todo abierto ya. ¿eh? Está bien, pensé que estaba hasta las 7. Está bien, Bien. listo. O sea, la clase que viene vamos a ver un poco pruebas de comparación de variables cualitativas. Vamos a seguir repasando porque vamos a ir por ahí, hacemos lo mismo que hoy. Empezamos con una cuantitativa, pasamos a una cualitativa. Y nos quedaría, digamos, ya que ustedes empiecen a mirar su base de datos y empezar a pensar cuál sería el procesamiento estadístico de esa base de datos. Podemos trabajar con las bases de datos que ustedes van a tener que presentar también. No es que me niego que los voy a dejar solos. Es parte del aprendizaje. O sea que si ustedes tienen dudas cómo hacer un procedimiento estadístico en las bases de datos que van a usar para el examen, digamos, integrador, lo podemos hacer en clase también. ¿Está? Bueno, entonces nos vemos, no corto, corto la grabación.